responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Muy buenos días, ¿cómo estás? Está en sintonía de tu programa Sin Levadura en la Doctrina. Ya se me adelantó el gallito, ahí está cantando al Señor, también glorificando. Bendito sea el Señor. Bienvenido, bienvenida, Carlos Hernán Sarmiento te habla. Este es tu programa Sin Levadura en la Doctrina. Estamos en la serie, ya finalizamos la serie de los 77 encuentros registrados en la Biblia entre ángeles y seres humanos. Y estamos en el apéndice, la segunda parte, dedicado a los ángeles caídos. Espero que hayas escuchado el audio anterior, porque pues la verdad la idea es no hacer repaso y no nos quedamos en este tema. No es un tema tan largo, pero es totalmente controversial. De una vez te digo, hay que orar. La única es pedirle dirección al Espíritu Santo. Y algo que te quedó claro, y es que de entrada lo dejé en el texto de presentación. Eso fue por el lado de las redes sociales del Facebook, pero lo expliqué en el audio también, y es que las dos personas que nos entran a este escenario se llaman el apóstol Pedro y Judas, el hermano del Señor Jesús, que no era Judas Tadeo, no era el apóstol Judas. Recuerda que Judas, el que traicionó al Señor, se llamaba Judas Iscariote. Ese definitivamente dejó su vacante ahí, su puesto. Estas dos personas nos introducen a este tema de una forma indirecta, no directa. Ellos hacen la referencia a los ángeles caídos, pero exhortando a los seres humanos, en este caso a los que sirven al Señor, de no caer en el mismo error que estos cayeron. Eso yo creo que nunca se te pierda de vista. Por eso en la segunda carta de Pedro, tú ves que el apóstol Pedro comienza hablando de los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Y le dice a esos falsos maestros que tienen que salirse de esa herejía y que van a hacer grande escándalo y, la verdad, muy mal testimonio en el camino cristiano, pero que hay que salir de esa condición, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sí está viendo? Entonces ahí ya entra la indirecta de los ángeles caídos. No es que Pedro se puso a hablar de los ángeles caídos, solo le está diciendo, mire, no, es que cómo van a hacer eso. Los falsos maestros hacen esto, aquello, y ojo, porque no les espera salvación, les espera destrucción, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y el mismo argumento hace Judas. En la carta a Judas, la que queda justo antes del Apocalipsis, Judas comienza hablando de unos personajes que le dice a la iglesia que contienda por la sana doctrina, porque algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, como el apóstol Pedro decía ya, y aún negarán al Señor que lo rescató y a nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a usar la semblanza de los ángeles caídos, pero luego de referirse a lo que le pasó a a Israel en Egipto, luego de ser sacado de Egipto, de la gran salvación de Egipto, y ser destruidos en el desierto por no creer, en el versículo 6 también. Y a los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, porque aquí no dice que pecaron, sino que él da más luz de qué fue lo que pasó con esos ángeles que pecaron. Y es versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero comienza hablando de que así van a finalizar esos hombres que han entrado encubiertamente para convertir la gracia de Dios en libertinaje. Si están, o sea, que lo que no podemos perder de óptica es que no estamos haciendo aquí, ni Judas ni Pedro están haciendo una exposición de qué son los ángeles caídos y qué pasó con ellos, y estos ángeles a quienes se refieren. Eso no lo está haciendo.
como dice el apóstol Pablo, para que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Se sobreentiende que la Biblia habla de un reino a las tinieblas, porque la Biblia habla de Dios y su reino, que está compuesto por el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, en representación del Padre y el Hijo que están sentados en el trono. Así es que es. El Hijo, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios Padre. ¿Dónde está el Padre? En su trono celestial. ¿Y quién tenemos acá? ¿Quién está en la tierra? En reemplazo del Señor. No me va a salir con el cuento si usted es mariano o romano de que el sumo pontífice de Roma, ¿no? El vicario de Cristo. No, Señor. El reemplazo, el sustituto, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendría. El otro consolador, él es el reemplazo de Cristo acá en la tierra. El Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Y además de eso está compuesto por ángeles, ya vimos, ángeles obedientes, que tienen sus clasificaciones, los cuales la precisión exacta es un misterio. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas reveladas son para los hombres y los misterios pertenecen a Dios. Que el Señor ha participado alguito de esos misterios es otra cosa. Entonces esto que te comenté hasta ahora, esa manera de introducción, porque eso es lo que vimos en la entrega anterior. Eso fue lo que vimos, no vimos nada más, pero lo que quiero resaltarte es, acuérdate que no, los ángeles no son los importantes aquí, en este caso los caídos. Aquí no estamos, que ellos son los protagonistas no, se están mencionando en la escritura para ejemplo y espejo a los que hoy quieren servir al Señor y que no caigan en semejante error grave que ellos cayeron, los ángeles caídos. Porque administramos cosas celestiales. Una vez le digo, esta palabra que tenemos aquí no es terrenal, es celestial. Y las promesas que tenemos aquí son celestiales. Que alguito terrenal, gloria a Dios, Dios nos permite, porque Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Eso es distinto, pero realmente aquí esto se llaman promesas de vida eterna. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Para no ser un terrenal, como decía Filipenses, como decía el mismo apóstol Pablo en Filipenses, de aquellos que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, los cristianos verdaderos, no están en la tierra, están en los cielos. No es que vivimos con los pies en las nubes, no, tampoco, vivimos en la realidad, pero nuestra mirada, como Abraham, no está puesta en lo terrenal, sino en lo celestial, esperando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Oremos porque ya entramos, tenemos que profundizar un poco más, y por lo tanto, esa puerta que se nos abrió donde se menciona a esos ángeles, donde de verdad surgen unas grandes preguntas. Recuerde que lo que decía, lo más que podemos hacer es hacer preguntas. De pronto algunas respuestas podemos precisar, esbozar, pero no más de ahí. ¿Por qué? Porque son misterios no revelados totalmente. De pronto parcialmente tenemos una luz por donde podría hacer las cosas, y eso es lo que vamos a hacer en estos apéndices. No nos vamos a ir más allá. O sea, si piensas que en mí vas a hallar a alguien que te dice, como algunos hoy en día hacen las posturas, que sí, que los reptilianos, que yo no digo, y hay gente que se agarra a hablar una cantidad de cosas, hermano, como si supieran. Y eso es algo que yo te digo, por ahí arrancamos. Tenme ese puntico en stand-by, en pausa ahí, y oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, mi maravilloso Dios, porque de verdad has tenido tal consideración de nosotros, seres humanos, de tal forma que nos participas de cosas, como dijiste cuando llegó tu Hijo, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Has hecho que el ser humano sea partícipe de esta gran bendición, de tu palabra que es eterna. Los cielos y la tierra fueron hechos por tu palabra. Y cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. O sea que gracias, Señor, por permitirnos semejante privilegio de poder entender tu palabra, comprenderla, pero lo principal, vivirla,
creerla. Gracias, Señor. En la Escritura dice, el buen uso de la palabra es un distintivo de un ministro aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ayúdanos a usar bien esa palabra de verdad para no tropezar a nadie, pero tampoco para aquí dar lugar a herejías, para nada, Señor. Cosas que han hecho mucho daño a personas que están revoloteando en conocer misterios y meterse en cosas supremamente místicas y descuidan lo básico del cristianismo, que es tener un excelente testimonio. Hay personas que presumen de revelaciones todas extrañas y va uno a ver su testimonio, su conducta como cristiano, como debería de ser, y deja mucho que desear. O sea que esa persona debería más bien preocuparse por lo primero, y es: la santidad conviene a tu casa, sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué nos sirve todo esto? Acumular conocimientos, satisfacer la curiosidad, si nuestro testimonio está en ruinas, por el piso. Esto que se comparte no es para satisfacer curiosidad, Señor. Al contrario, por eso lo estamos planteando como Pedro lo planteó y como lo planteó Judas. Esto es un espejo para que nosotros no caigamos como cayeron esos ángeles. Que si nos permite, Señor, por tu misericordia, entender un poquito más qué fue lo que pasó y qué han dicho hasta el momento los maestros de todos los tiempos, porque se puede acercarse uno un poquito a eso, a emitir teorías, solo teorías, de qué pudo haber pasado. Ayúdanos en ese sentido, Padre, y guárdanos, Padre Celestial, para que nosotros no cometamos semejantes desvaríos ni caigamos en herejías. Como decía el apóstol Pablo, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Y no nos soltemos lo que ya tenemos, la salvación. Tan grande, una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial, y permite que tu Santo Espíritu, que nos lleva a toda la verdad, nos dé claridad en la medida que tú dispongas, porque todo es si está en tu voluntad, Señor. No oramos imponiéndote y dándote órdenes. No, Señor, ¿qué es eso? El que manda eres tú eres el Señor, nosotros somos las ovejas, nosotros somos los que obedecemos. Tú sencillamente eres aquel que es la cabeza de la iglesia y nosotros estamos sujetos a lo que tú digas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te dije que no te fueras de la idea que te acabo de decir. ¿Cuál es la idea? Que Pedro y Judas están utilizando el caso de los ángeles caídos para exhortar duramente a aquellos que se están desviando del propósito del servicio cristiano, porque aquí está hablando de siervos de Dios. Ya sabes que en el segundo capítulo de Pedro, comenzando los primeros versículos, se refiere a la gente que hoy podríamos decir son los autores intelectuales del Evangelio de la Prosperidad, porque ahí habla de prosperidad, de ese tema de la prosperitis que hizo tanto daño al Evangelio. Prácticamente hoy en día podríamos decir que una de las cosas por las cuales el tropezadero, yo le llamo el tropezadero del siglo XXI, o el tropezadero del siglo XX, porque eso comenzó desde el siglo pasado, más o menos en 1970 fue que comenzó esta levadura, sin decirte que en tiempos anteriores ya había gente con amagos de eso, porque en el tiempo del siglo VI, cuando recién los reformadores, también hubo circunstancias al respecto. Por ahí tengo un escrito de Mateo Alemán que habla acerca de ese asunto de la riqueza, porque ese tema de la riqueza siempre ha estado ahí. Salomón es un ejemplo de eso. A Salomón la riqueza lo torcieron en un ambiente cristiano. De eso he dado sus enseñanzas al momento, si te interesan, con mucho gusto, para que no endiosemos las riquezas, porque recuerda la advertencia que hay, ¿no? ¿Cuál es la advertencia? No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Listo? Entonces, ahí está claro el asunto. Por ahí es. Estos ministros de la
que el apóstol Pedro confronta ahí, sencillamente se dejaron llevar por el lucro. Algo que desatiende una orden que él dio en su primera carta, capítulo 5, hablando de la ganancia honesta, porque es que un obrero necesita su ganancia honesta. Y entonces, ¿de qué sobrevive un obrero? ¿De qué sobrevive un ministro? Tiene que sobrevivir de ganancia honesta. Y ganancia honesta es que Dios, como dice el apóstol Pablo, el que predica el evangelio, que viva este ministerio. Esa es ganancia honesta. Otra cosa ya es vivir del ministerio, otra cosa es un vividor. Ahí está la diferencia. Entonces, y Judas también habla, pero ya no por el lado de gente que hace lucro y mercadería con vosotros, con palabras fingidas, como dice el apóstol Pedro, sino que habla de gente que tiene un pésimo testimonio y que convierten en libertinaje la gracia. O sea que ahí puede entrar todo tipo de desvarío, incluso la gente que se aprovecha en la parte sexual de las personas, gente que entra a llevarse las ovejitas, lobos que piensan en las mujeres, sensuales, como dice el mismo Judas, utiliza el lenguaje de sensuales que no tienen al espíritu, sensuales que no tienen al espíritu, imagínense. Entonces esta situación nos entra a este punto y por ahí es que tenemos que seguirnos. Y hay otro versículo aquí en la segunda carta de Pedro que también nos recuerda que esto no es que estemos hablando de los ángeles caídos, sino precisamente de los seres humanos que tienen el privilegio tremendo, ¿cuál es? De ser usados por Dios para explicar su palabra. Dice así versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Uy, ¿a qué se refería? Precisamente se refiere a lo mismo que le digo, esto sigue siendo un espejo, es para el ser humano. Ese caso y lo que pasó con los ángeles caídos es un espejo para los seres humanos. Y aquí dice así, por ejemplo, voy a leerlo desde el versículo 9, cuando el Señor usa a Pedro para referirse al caso de Lot, cuando fue sacado de Sodoma. Lot no es que tuviera el gran testimonio en Sodoma, eso estamos claros, pero lo era un hombre justo. Sin embargo, ya estaba tan menguado, estaba tan contaminado, digámoslo así, por lo que se veía, porque Sodoma llegó al colmo. Para que el Señor haya tomado la decisión de erradicarlos y cortar con ellos, es que tiene que haber llegado al colmo. Si mira el tiempo de hoy, ¿has visto lugares donde uno diría, Dios mío, uy, Padre, hasta dónde hemos llegado? Y aún así, mira, paciencia. Significa que Sodoma tuvo que haber sido un grado sumo. Eso a veces no lo alcanzamos a comprender porque ahí se dio por una ciudad en especial. Aquí pues como la verdad, esa maldad no ha sido tan generalizada en el mundo entero, pero hay lugares donde los focos de contaminación han llegado a topes inimaginables. Descaros y cosas horribles que uno solo se tapa los ojos. Cosas horribles. En mi país, para darte un ejemplo y que no te pierdas de lo que estamos hablando, en mi país, por ejemplo, una vez daban cifras de la violación de menores. Algo que Sodoma tuvo que haber tenido porque eran aberrantes sexualmente hablando. Y uno dice, bueno, no, pero en mi país, cuando vamos a ver las cifras, los que más violan a las jovencitas, a las niñas, recién comienzan a echar cuerpito, y eso que ni antes de echar cuerpito, los campesinitos que tenemos en nuestros países, en nuestros campos colombianos. Eso no es raro ver a la mujer en embarazo y a la niña que apenas tiene 12 añitos, también en embarazo. ¿Y quién la embarazó? El mismo papá. En los campos de nuestro país. Y salían las cifras, decían, uy, Dios mío, y uno decía, Señor, en los campos de nuestro país. Claro, como eso no lo reunimos en un solo paquete, no nos escandalizamos, sino que tanto territorio que hay, pero el Señor conoce. ¿Se está viendo? Y uno los ve tan sencillitos, como tan humildes, y mírelos. Ser capaces de violar a sus propias hijas, increíble. Y aquellos que de pronto en una mente depravada dirán, no, para que no queden embarazos, violan a los niños. ¿Se imagina? Una cosa horrible. Entonces, aquí
Termina de Pedro, versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, termina Pedro de dar el testimonio de Lot, que fue rescatado pese a que el ambiente de donde fue sacado era ya corrupto y no había nada que hacer. Y dice el versículo, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? No se le olvide que sigue la remembranza del asunto de los ángeles caídos, que ya en ese caso, aquí los ángeles caídos dice que fueron llevados, ¿a dónde? A prisiones de oscuridad y ser reservados para el juicio. O sea que ellos ya están capturados y a la espera de una condena final. ¿Listo? Y eso nos recuerda el apóstol Pedro aquí. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos por el lado de los que son inocentes ante los ojos del Señor? No los buenos, sino los inocentes. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí están los culpables, porque Dios es un Dios justo. El inocente nunca será tomado por culpable y el culpable nunca será pasado por inocente. Y versículo 10, y aquí entra otra referencia a estos ángeles. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, siguen hablando de los hombres, y a los ángeles como espejo, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Aquí le meten algo más. No solo son carnales, no solo están satisfaciendo los deseos de su carne, de su corazón, porque el corazón es engañoso más que cualquier cosa, ¿no? Para que usted deje de ennoblecer tanto de todo. Ay, no, es que con el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa y fácilmente corruptible. Déjese guiar es por el Espíritu Santo. Él no lo deja caer en esas trampas del corazón, del hombre, que aparentan hacer algo noble y en el fondo realmente se alejan de Dios. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y mire, otro elemento nuevo, y desprecian el señorío, las autoridades, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Está hablando de seres humanos. Versículo 11, y aquí da un ejemplo de los ángeles obedientes al Señor con un encuentro con los ángeles desobedientes al Señor. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, los ángeles obedientes, y son mayores en potencia que los seres humanos, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 11. Mientras que estos, que son simples seres humanos, hablan de una forma tan horrible, de cosas que ni entienden, ni ven, ni saben, ni oyen, ni saben cómo fueron, y abren su boca como el anticristo, que va a abrir su boca, pero ese sí conoce, ¿no? Que va a abrir su boca contra los que están en los cielos y va a decir blasfemias. Esta gente también es igual. Pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, mientras los ángeles no hacen eso. Los seres humanos que están en estos caminos ya desviados, aunque dicen ser, entre comillas, ministros, son atrevidos, contumacen y desprecian el señorío verdadero y no temen decir mal de las potestades superiores. Téngame el dedito ahí para que busque en la carta de Judas lo que dice Judas al respecto, porque también es similar. Mire lo que dice Judas. Judas se refiere exactamente al punto, en ese punto donde dice desprecian el señorío y no temen hablar mal de las potestades superiores. Judas lo dice de esta forma, mire. Dice, no obstante, versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, ¿sí ve? No solo satisfacen los deseos de la carne, no solo mancillan la carne, sino que también rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Luego lo leo, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, se habla a los seres humanos, a los que entraron encubiertamente para convertir la gracia en libertinaje, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y da un versículo que es el único versículo donde usted encuentra, aparte de Zacarías capítulo 3, un encontrón entre un ángel de Dios y Satanás. Versículo 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel, jefe de ángeles, que no es Jesús, ¿no?, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio o maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Moisés murió en el monte Nebo, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Y cuando Moisés subió a ese monte, el cuerpo no lo encontraron. ¿Por qué estoy seguro que no lo encontraron? Porque si no estuvieran haciendo lo mismo que hacen con Mahoma, los mahometanos, los musulmanes. ¿Qué estarían haciendo? Subiendo a la tumba de Moisés a llorar. Y aquí dice, para que leamos el versículo, Deuteronomio 34, dice así: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, sí, murió en el monte Nebo, ¿listo? A la cumbre del Pisga, ¿listo? Y ahí murió. Le permitió ver la tierra prometida, y luego dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? ¡Dios mismo! En la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Donde lo conocieran, Dios mío, allá estarían yendo los israelitas año tras año a llorar a Moisés. Y el cuerpo, si lo enterró el Señor, fue porque el cuerpo, que quedó ahí tendido, algo hicieron con él. Claro, Miguel fue por el cuerpo porque lo iban a enterrar. Es el único ser humano al que el entierro lo hicieron los mismos ángeles, llamémoslo así. Porque dice que lo enterró el Señor. Por favor, deje ya Deuteronomio y pelea con Dios, no pelees conmigo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, claro, porque el diablo dijo, no, con esto voy a hacer bellezas. La idolatría, acuérdate que el enemigo sabe usar muy bien todo esto para idolatría. ¿Qué hizo Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés? No se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, contra Luzbel, porque Luzbel era superior a Miguel, antes de que cayera. Querubín protector, en el monte estuviste junto a... ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Sí está viendo? Y Miguel sabía que este había sido. Y dijo, no, ¿cómo te dijo? No, que el Señor te reprenda. Obvio, al final, ¿quién se queda con el cuerpo? Pues obviamente el Señor, porque el Señor le dio sepultura, ahí mismo lo dice, y lo enterró el Señor, en un lugar donde nadie sabe, y hasta el momento no han encontrado la sepultura, y yo no he escuchado de excavaciones donde están buscando los huesos de Moisés. Pero aquí el punto es que este personaje no hizo lo que los personajes humanos sí hacen, hablar mal de cuánto cosa no conocen. Ahí lo dice, versículo 10, pero estos, los seres humanos, a los cuales le están poniendo como espejo lo que los ángeles caídos hicieron y que no se les perdonó. Y que a ellos, si no se arrepienten, también van para la misma condenación. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, a las que se le permitió, porque Dios permite conocimiento de misterios, hay unos que Él se reserva, otros no. Los revelados para los hombres, los misterios son de Dios, Deuteronomio 29, aquello que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y ahí comenzará un ejemplo respecto a Caín, que mató a su hermano Abel, respecto a Balaam, que vendió la profecía por plata, y respecto a Coré, que quería estar al frente y no le gustó que Moisés estuviera al frente, Aarón estuviera al frente y María estuviera al frente, y dijeron, usted tiene un negocio familiar aquí. Moisés el hermano menor, Aarón el hermano mayor, Moisés el profeta, Aarón el sacerdote el hermano mayor, el profeta el hermano menor, y la que dirige las alabanzas la hermana. ¿Es un negocio familiar? Aparentemente uno dice, uy, sí, tiene razón Coré. Coré también era de la misma familia. Él era hijo, también descendiente de ese linaje de Leví, porque Coré desciende de Leví, sino que por el lado de Moisés era de otro de los hijos, que se llamaba Amram. Tremendo esta situación, ¿sí ve? Pero no se pierde óptica de que la semblanza con los ángeles caídos es por hacerle un ejemplo a los seres humanos de que no cometan esos mismos errores, por favor.
Los ángeles fueron enjuiciados y ustedes no la van a sacar igual, la van a sacar barata, haciendo lo mismo, no la van a sacar barata. Volvemos a Pedro, dice versículo 11, ¿no? Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en fortaleza, en potencia, que los seres humanos no se atreven a pronunciar juicio de maldición contra ellas, contra las potestades superiores delante del Señor, porque saben que son autoridad. Y en eso metamos a los jóvenes de hoy. No temen hablar mal de gente que está en autoridad. ¿Quién está detrás de eso? ¿El Señor o Luzbel? Ahí estás viendo. La palabra rebeldía no la encuentras en el reino de Dios. Contumaces atrevidos es lo mismo que rebeldes. Y yo te hago esa pregunta, ¿esa palabra tiene cabida en el reino de Dios? No tiene cabida. Esa cabida solo tiene ocasión en el reino de las tinieblas. Y aquí confirma lo mismo que dijo el apóstol Judas, el hermano del Señor Jesús, Judas. Pero estos, los seres humanos, estos que introducirán encubiertamente herejías destructoras, hablando mal de cosas que no entienden, dice Pedro, como animales irracionales, lo mismo que dijo Judas, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Está hablando de la gente que se da banquetes, que se da la buena vida, so pretexto del evangelio. Estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Algo parecido dijo Judas en su carta. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Se usan a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y termina haciendo lo mismo que dice Judas. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. Este no nombra a Caín, pero sí nombra a Balaán. Porque Balaán pues tiene más presencia de ministro que Caín. Caín fue asesino, pero no servía al Señor. Mientras que Balaán se supone que decían que tenía los ojos abiertos, pero Balaán mismo dijo que estaba caído. Eso está por allá en Números 22. Que recibía revelación y Balaán ni siquiera era cristiano. Balaán era un brujo. Eso lo vimos cuando tocamos el asunto del encuentro con los ángeles. Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues hasta una muda bestia de carga, un asno, un burro, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Cuando ahí habla del profeta se refería a lo que en el Antiguo Testamento se refería a lo que es un profeta, alguien que de alguna manera tenía visión, clarividente, pues para hacerme entender. Antes al profeta le llamaban el vidente, pero nosotros sabemos que este era un profeta falso. Y luego se mete por el lado y el apóstol Pedro dice, estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, se usen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, versículo 20, de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por la gracia, enredándose otra vez, convirtieron la gracia en libertinaje, en ellas, en las cosas del mundo de las cuales fueron sacadas contaminaciones, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Está hablando de la gente que apostató. ¿Sí está viendo? Pero entonces volvamos al tema de los ángeles caídos, que es el apéndice. ¿Y estos ángeles caídos qué? Quedamos la duda en cuál era lo que les pasó a ellos. Los que vimos en Judas y lo que vimos en Pedro, habla de unos que están encarcelados. Por allá en Apocalipsis 9 también habla acerca de uno que le dan hasta el nombre, Apolión. Apocalipsis 9:1 dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, donde nominalmente están encarcelados los ángeles caídos, o estos que hablan, ¿no?
Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y mire el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y una vez te digo, eso no se ha cumplido. Y le fue poder y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Esta es una de las, creo que es, de la quinta, oiga. Es la quinta trompeta que habla de unos meses donde los hombres van a ser atormentados 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, esos días no han llegado, una vez te digo, buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. Es una de los castigos después de la semana 70 sobre aquellos que le hicieron eco al reino de las tinieblas dejándose marcar en la mano derecha o en la frente. Y aquí da una claridad respecto a estas personas, a estos que salieron de ese, dice así, y tenían colas como de escorpiones, versículo 10, aguijones y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, lo reafirma la fecha, el plazo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahí da un nombre de un ángel. Pero estaba encarcelado. Le abrieron la puerta y salió con furia. Y no salió solo. Un mundo detrás. Podrían ser esos que están hablando allí. Vuelvo y te digo, podrían ser, yo no estoy diciendo son, no, podrían ser, porque eso es lo único que te permite este tema. Atisbos, acercamiento, puede ser por aquí, pero no puedes dar la última palabra la tiene él. ¿Sí está viendo? Porque fue un acto de él fue el que los llevó a prisiones, te lo repito como dice el apóstol Pedro, versículo 4, y a los ángeles que pecaron, dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Se conoce que los abismos están al lado del infierno, donde está el lugar de tormento, ¿no? Y el abismo, y creo que si por connotaciones científicas, se sabe que la Tierra es hueca, y que la Tierra por los polos tiene acceso al corazón, porque parece que los polos son huecos, son solo casquetes de hielos. Y parece que esa aurora boreal, según dicen algunos científicos, pareciera ser alguien que está parado allí, que se mueve, parece que a veces se mueve, se rasca, parece que fuera un ángel. Bueno, eso que te digo son cuestiones que han emitido algunos boletines científicos. En la forma como ven desde lejos, supuestamente, lo que se mueve allá arriba, en los polos y abajo, porque está la Antártica y la Antártida. Y que son casquetes y huecos y supuestamente por ahí entra al abismo. Como sea, de eso habla el Salmo 140, porque la Biblia habla de los abismos. El tema de los abismos en la Escritura está tocado 50 veces. Y algunas prefigurados donde alguien dice, me libraste de un abismo, pero otros sí hablan acerca de abismos exactamente. Por ejemplo, Job habló de abismos. Proverbios habla de los abismos. Y Salmos habla de los abismos. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 140, dice así, acerca de los impíos que no obedecen a Dios. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Cuando se hace guerra espiritual siempre te dice, y envía esos espíritus inmundos a los abismos. ¿Y eso no fueron lo que dijeron los abismos? Los demonios, cuando el Señor hizo la liberación del Gadareno, no nos envíes a los abismos, envíanos a los cerdos. ¿Sí está viendo? O sea, que sí existen. Vamos a buscarlo. Marcos capítulo 5, si no me equivoco, está por ahí. Lo del endemoniado Gadareno. Vamos a ver si lo encontramos aquí a la mano. Si no, seguimos. Marcos capítulo 5. Vamos a ver. Sí, está Marcos capítulo 5. Dice así. Y les contaron lo que, sal de este hombre, versículo Marcos 5:8, le decía al endemoniado Gadareno, a los que te poseían al endemoniado Gadareno, él les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
¿Listo? Ahí lo hice fuera de aquella región. Y había una cerca, un hato de cerdos paseando, y dijo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y el Señor les dio permiso. Este pasaje también lo registra Mateo capítulo 8. Vamos a ver, Mateo capítulo 8. Si está viendo, hay que hacer, así hay que comenzar a hacerlo y es uno de los acercamientos. Mateo capítulo 8, porque tienes que entender de que los abismos sí existen. ¿Quién dijo que los abismos no existen? Mateo capítulo 8, versículo 28. Dice así, has venido para atormentarnos antes de tiempo, si está viendo, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Hijo Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y le dijo los demonios, le rogaron, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y el otro es Lucas 8:26. Lucas 8:26, el texto que te digo que utilizan para enviar a los abismos, ya has visto el Salmo 140, donde dice, en abismos, en prisiones eternas, donde no salga nunca jamás. Lucas, ¿qué? 8, versículo 26, Lucas 8:26 al 39, dice así. Dice así, ¿cómo te llama, Legión? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Si está viendo, versículo 31, es el que anda buscando. Qué pena haberme demorado, pero pues vuelvo y te digo, esto es dirigido por el Espíritu Santo. Le pedimos que nos dirigiera, así lo está haciendo. Lucas 8:31, y los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea que sí iban al abismo. ¿Qué pecado cometieron estos personajes? Con esto seguimos con esta apéndice. Esta es la segunda entrega, ¿no? ¿Qué pecado cometieron estos? Que es muy distinto al otro pecado que cometieron los de Apocalipsis 12, que lo toqué en la entrega anterior, donde fueron arrojados a la tierra. Aquí dice que no fueron arrojados a la tierra, dice que fueron encerrados en prisiones de oscuridad. O sea que estos de los que estamos hablando aquí en Segunda de Pedro 2:4 y en Judas versículo 6, está hablando de unos ángeles que no son los mismos de la rebelión que hubo con Luzbel. Y entonces, ¿qué error cometieron estos ángeles? Ya sabes que Judas nos da una cosa más clara. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Dónde vivían? En el cielo. Y ellos, por su propia cuenta, abandonaron el cielo. Y no guardaron su dignidad. Tenían un estatus y se rebajaron. Y ahí comenzamos, y a partir de mañana nos vamos a meter de lleno con aquellas teorías. ¿A qué se refiere que un ángel no se conserve como ángel, se rebaje, no guardaron su dignidad y que abandonen su propia morada? Es decir, y que abandonaron el cielo para rebajarse. Ese es lo que más nos puede hacer acercamiento. Y hay una tesis muy fuerte al respecto y que te la voy a plantear el día de mañana. Y una vez te digo, es una tesis. Lo plantea el comentarista Scofield. Está, creo, también voy a ver si lo verifico mañana, lo voy a cotejar con otros maestros de la escritura, porque este tema, obvio, causó bastante curiosidad. Y estos ángeles, ¿qué? Estos no son los mismos de la tercera parte de los ángeles que Luzbel arrastró con su cola. Realmente fue con su lengua, porque esos están acá, vivitos y coleando y moviéndose con libertad. Y son el famoso reino de las tinieblas de Efesios 6:12, que ayer lo cité. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, esos son los ángeles caídos que arrastró Luzbel con su lengua, con su cola, como dice en Apocalipsis 12, el dragón escarlata que con su cola arrasó la tercera parte de las estrellas. Recuerde que él quiso colocar su trono junto al Altísimo, ser semejante al Altísimo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y ese término estrellas de Dios es un simbolismo para hablarse de los ángeles del cielo. No está hablando de las estrellas que vemos allá arriba, los seres, los astros, o seres celestiales. No, estamos hablando de los ángeles. Arrastró la tercera parte de la estrella del cielo y las arrojó a la tierra. Yo no he visto ninguna estrella acá en la tierra. Y segundo, se supone que las estrellas son más grandes que la misma tierra. Entonces, ¿cómo van a caer unas estrellas acá? Se supone que no eran estrellas. O sea, vuelvo y te digo, es un lenguaje figurado y se refiere a la tercera parte de los ángeles que arrastró el dragón escarlata
el querubín apóstata, o Luzbel, o lucero de la mañana, como quiera, arrastró en su caída, porque no cayó solo, porque recuerde que hasta una guerra hizo en el cielo, buscando, me imagino yo, derrocar al Señor. Mire que hasta el Señor también ha querido hacer derrocamiento. Uy, qué casualidad. Y el diablo no ha cambiado, es igualito. Todo aquel que ponen allá frente, que preside, es el que dirige, un presidente o un rey, siempre le ha querido hacer la tumbada. Así es el enemigo. Eso es un distintivo de ellos. No temen hablar mal de las potestades superiores, no temen decir cuánta cosa le atraviesa y le llega a la cabeza de las personas puestas en autoridad. Hoy en día es similar. Los hijos hablan cosas horribles de los padres cuando le deben respeto a los padres. La escritura le manda honra a tu padre y a tu madre, y hablan es cosas pestes. Mi mamá qué va, mi papá tal cosa. Y ya con eso comienzan a tener un distintivo donde Luzbel dice, este es de los míos. Este es de los míos, míralo, ay, está igualito, no teme hablar de las potestades superiores, no, es un contumaz, un rebelde, un atrevido. No le podemos seguir haciendo eco, jovencitos. ¿Ustedes van a seguir el camino de Luzbel? Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren tener larga vida? Honre a su padre, a su madre, honre a Dios. Y guarde el camino de justicia y verá que logrará cumplir en la tierra los propósitos para el cual el Señor lo envió. De resto se va jovencito de este mundo. Y lo más tremendo es que se va jovencito de este mundo porque la mayoría de los entierros de hoy son de jovencitos. Se va jovencito de este mundo y créeme a un lugar de condenación, porque la mayoría de los jovencitos que se van temprano es porque no hay vuelta de hoja con ellos. Están tan rebeldes, tan altivos, que no prosperarán, y que prácticamente la muerte les corona temprano porque ya han rebosado, mire, a corta edad, y ya han rebosado la copa. Ya la gota rebosó la copa y no va más. Cortados a temprana edad, por atrevidos, por contumaces, por rebeldes, por deshonrar a sus padres, cuando Proverbios 17:6 les dice que la honra de los hijos son los padres. ¿Cómo van a hablar mal de los padres? ¿Cómo van a hablar mal de la generación que le antecedió? Ese es un síntoma de Luzbel, nada más y nada menos. Hasta ahí lo dejamos, recuerda, mañana, Dios quiere, nos entramos en lo que nos abre aquí Judas. Ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron la morada que tenían en el cielo para venir y hacer algo que no agradó a Dios, por lo cual el Señor los encerró en prisiones eternas, y no son los mismos ángeles que le copiaron a Luzbel y que fueron arrojados a la tierra y que están suelticos y es el reino de las tinieblas. Son dos casos muy distintos, porque la condenación lo demuestra. Si fueran la misma condenación, estos ángeles no hubieran sido guardados en prisiones de oscuridad, sino que hubieran sido arrojados a la tierra, como arrojaron a Luzbel. ¿Listo? Te espero el día de mañana, si el Señor me presta la vida a mí, si te la presta a ti. Bendiciones de lo alto.